Muchas cosas habrán cambiado en la Argentina y en el mundo. No existirá más, seguramente, aquel edificio de forma extraña que llamaban el Hotel de Inmigrantes, ni los viejos tranvías, ni las angostas calles de Buenos Aires que nos llevaron a tomar un tren rumbo a las pampas de este inmenso territorio de sueños. Hijos, nietos o bisnietos de un judío colono llegado de la vieja Europa, esparcidos por la fecunda tierra argentina, con raíces en otros sitios, pero con lazos espirituales en este Carlos Casares, de la colonia Mauricio o del pueblo de Algarrobos. De esto nos habla el inmigrante don Marcos Alperson. El 23 de agosto de 1891 me trajo el barco alemán Tioco de Hamburgo a Buenos Aires junto con otros 300 emigrantes tras una travesía de 32 días. Antes que el barco arribase al puerto, en cuanto divisamos la ciudad desde lejos, nos asaltó una enorme alegría. Vean, hijitos, allí está el paraíso, aquel hermoso país verde que el buen varón Hirsch compró para nosotros. Vamos a trabajar la tierra, a volvernos colonos. Ser judíos libres. Nunca más pogromos. Hablan los descendientes de los colonos. Bueno, vinieron a este lugar porque, te decía, la vida en Rusia era harto difícil. Y entonces el barón Hirsch lo mandó para acá, hizo una fundación para poblar estas tierras. Y entonces vinieron buscando la vida mejor. Y bueno, era una vida muy dura. Llegaron, no había nadie, indios. Los perseguía a los indios, hasta que la administración les daba un poco del pedazo de campo, se juntaban 4 o 5 colonos, hasta que los hijos empezaban a crecer y a trabajar. Se juntaban 4 o 5 en una bolsa de harina para hacer el pan, y cuando se terminaba la bolsa, pasaron muchas miserias, una vida muy triste, entre los sapos y ratas y en las carpas. Allí tuvieron la familia y era una vida muy triste, hasta que al final llegaron los hijos grandes, empezaron a trabajar y a luchar y sostener. Entonces se repartieron muchas, las familias ya no fueron, por ejemplo, todos acá a Carlos Casares. Algunos se fueron, los 6 se fueron a Entre Ríos, otros quedaron en Buenos Aires, que ya pobre, no existe ninguno casi. Y algunos, mis hermanos que venían cierto,
bisabuelos, venimos acá a Carlos Casares. Archivo Antonio Maya de Carlos Casares, la profesora Susana Carioli aporta el fruto de su investigación. Cuando llegan aquí a nuestro país, la obligación que se había tomado es que esta gente iba a trabajar en el campo y efectivamente los encargados de la empresa colonizadora en nuestro país presionan a esta gente para que no vaya a quedarse en Buenos Aires. Así que son subidos a un tren y mandados directamente a la colonia para evitar que de alguna manera se contaminen con esa tentación que significaba quedarse en Buenos Aires. Eso se debe fundamentalmente a que se tenía mucho temor a la reacción de la población de Buenos Aires si aumentaba la competencia de mano de obra existente ya abultadamente en la capital federal. Inmediatamente se los trajo y se los estableció, pero se los estableció en carpas, en el medio del campo, sin comodidades. Vinieron a estar en un principio peor de lo que ellos mismos estaban allí en Rusia, segregados, discriminados como estaban. Aquí tendrían libertad, pero lo que no tenían eran las comodidades mínimas, que demoraron casi un año en poderse establecer. Se les entregaron postes, se les entregaron alambre y con eso tuvieron que aprender ellos a hacer sus propias chozas. Más adelante recién se construirán las primeras casas. A todo esto ya estamos más o menos por 1892, y entre 1891 y 1900 es toda una etapa de acomodamiento a las tareas agrícolas, al trabajo, a la agricultura, al conocimiento de lo que eran los implementos de labranza. No sabían lo que era un buey, muchos de ellos, no sabían un caballo. Hubo gente que tuvo gauchos aquí, gente de campo, que les enseñaron. Son pocos los judíos que quedan en el campo. Manuel y Efraín Baimaster recuerdan. Era diferente, porque antes ¿quién no tenía caballos? 10, 15, 20 caballos. Dejaban 25 hectáreas, lo primero que hacían, ya se rotaba, 25 hectáreas de avena para los caballos, decían. Sí, ¿cierto? Bueno, un año trigo, en el mismo campo, ¿no? Un año trigo, otro año maíz. Trigo y maíz. Mirá, solo poco en aquel tiempo. Y alfalfa, sí, eso sí. Todos tenían alfalfa. Y llegaba el mes de agosto, ya la rastreaban, le pasaban la rastra para matar los hormigueros, todas esas cosas. Sacar un poco. Mirá, como nosotros hemos trabajado, yo sé, hay muchos que trabajaban, porque todos casi, pero... Sí, te acordás. Nosotros cortamos entre tres juntamos 18 hectáreas a cuchillo. Le cortaba la cabeza arriba y después al palo le hacía punta el cuchillo y lo clavaba así. Después había que meterlo en la bolsa y después venía la máquina y lo trillaba. Y hasta que llegaba, o las parvas de trigo, eso hacía. Mi papá tenía una máquina de cortar trigo. ¿Qué invento? ¿Cómo ataba el atado? ¿Cómo la ataba? Ponía la madeja de hilo en el cajón y pasaba y lo tiraba hacia el costado y lo dejaba atado. Pero resulta que algunos quedaban desatados y nosotros sabíamos poner acá la madeja con hilo, así. El pantalón no duraba más de un día, porque lo raspaba el rastrojo. Y nosotros vivíamos allá vivíamos nosotros. Y veníamos a la tarde y jugábamos a la pelota. ¿Ves? Cuando uno es joven, ¿eh? Veníamos de trabajar todo el día, caminar así con los atados, eso y qué sé yo, y después veníamos a jugar a la pelota a la tarde. Acá vivimos allá, tenemos 40 caballos.
Pero de acá más o menos 4.000 metros de acá. Había una escuelita y cuando llegaba el tiempo iban todos a rezar. Y bueno, mi padre había alquilado un campo cerca de ahí. Y entonces lo había arado y me tocaba justo rastrearlo. Y me dice, mira, no vayas porque va a ser para lío. Por ahí pasaban a rezar por ahí, te van a ver y no se podía. Y yo digo, bueno, pero total voy, tenía 2 o 3 horas de trabajo. En cuanto veo que vienen, me las pico. Bueno, me aflojó y fui. Bueno, me faltaría más o menos 10, 15 minutos de trabajo y en eso miro y venían como 20. No los vi, yo me paré, tenía 16 años. Y prendí un cigarrillo, me quedé piola ahí, dándole un resuello a los caballos. Y cuando me di cuenta, los seguí encima. Entonces, claro, militaron como uno dice, ruso, y militaron cristiano militar. O sea, yo era en contra de la religión de ellos. Y me retaron, me dijeron que cómo yo me ponía a hacer eso, a trabajar cuando no se podía. Ellos rezaban para que lloviera, porque había sequía, y resulta de que yo estaba en contra. Y entonces que me mandaron a mudar porque me iban a pegar una paliza. Bueno, entonces ahí nomás, y tenía 6 caballos y otro caballo de andar en donde manejaba con ese los otros. Y le digo, bueno, pero me tengo que retirar 300 metros, no podía dejar la herramienta a la calle porque de noche te robaban de este lado. Los tiros, los enseres, las cosas. Bueno, me dieron plazo que me fuera a 300 metros y que me fuera. Y con una pena, imagínate que tenía 10, 15 minutos, tenía que irme otro día 4.000 metros de vuelta para terminar el trabajo. Y bueno, salí a la calle y los campaneaba, pero cuando llegué a la otra calle, los vi que me estaban esperando allá. Entonces me vine. Cuando me vine, me dice mi padre, ¿y terminaste? ¿Cómo no trajiste, dice, la herramienta? No, digo, no, me dejaron, digo, me vieron todos, digo, ya me querían pegar una paliza. Y se reía mi padre. Y me dice, pero sos un chambón. ¿Y qué iba a hacerle? Dice, no, los hubieras campaneado cuando ya se iban para la escuela, cuando te hubieras venido por la calle con los caballos. Y cuando los veías que estaban en la escuela ya rezando, te hacías el trabajo y listo, sin problema. Bueno, ahora yo después analizo esto. Nunca fui supersticioso ni nada por el estilo. Resulta de que después llovió. Yo sembré girasol, vino muy lindo. Y cuando el girasol estaba, ya poco le faltaba para cosechar, vino la langosta y me lo comió. Eso fue en el 35 y se repitió en el 36. Así que yo por ahí había pecado y Dios me había castigado. Pero también se lo comió a ellos, así que estamos en la misma. Una vez instalados y aprendidas las labores del campo, la tierra comenzó a rendir sus frutos. ¿Quiénes somos los agricultores? ¡Viva Dios! Que vengan a ver y los va a devorar la envidia. Que vean cómo nosotros, los judíos mercachifles, trabajamos la tierra. Tenemos 123 hectáreas de trigo. ¿Quiénes somos? No hay entre nosotros ni un agricultor. Ershpiavsky, que andaba con cepillos y ollas por el Dnieper y el Dniester y ganaba 6 rublos por semana. Shimon Levinson, que llevaba barro y arcilla por Kamenets-Podolsk y recibía 1,5 rublos por un carro entero. Shloime Viniarsky, que conducía en su carro a gentilhombres y a hijas de ricachones hasta la estación de Kiev. Nos reíamos a más no poder, contentos de nuestra suerte. Así, fuimos amando poco a poco el trabajo de la tierra, la vida de campo. Esta gente pasó épocas muy difíciles, los 10 primeros años muy difíciles. Para el año 1900 comienza toda su tarea a tener un resultado positivo, comienzan a aprender lo que son las actividades e inclusive a empezar a conseguir sacar provecho de sus actividades, empiezan a vivir con un poco más de dignidad. Y realmente allí comienzan ellos a darse cuenta de lo que habían firmado en su desesperación por salir de Europa. Ellos habían firmado contratos, inclusive lo firman después aquí, unos llamados contratos de promesa de venta, en donde ellos tenían que entregar sus cosechas a la empresa colonizadora para cubrir lo que la empresa había invertido en ellos. El barón Hirsch tenía la idea, que no era errónea, de que no había que hacer beneficencia, que lo que había que hacer era dar posibilidades de vivir dignamente. Entonces todo lo que ellos
insumió el viaje de ellos, el transporte, alimentación, vestimenta, elementos para sus casas, fue todo rigurosamente anotado por la empresa en libretas. Después eso se dividió en anualidades y tuvieron que pagar hasta el último centavo, antes de poder ser propietarios de sus tierras. En las paredes de la vieja administración de Algarrobos resuenan todavía las quejas de los primeros colonos. ¡Entreguen las tierras! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos por esto! ¡Las tierras son nuestras! ¡Queremos las tierras! ¡Que nos entreguen las tierras! ¿Para qué vinimos aquí? ¿Para qué? El doctor Lowenthal, promotor de la colonia, permaneció unos segundos en silencio, pálido como la luna que lo iluminaba. Shema Israel, sé que no la están pasando bien. Ustedes fueron expulsados del sitio que les era propio y de todo lo conocido y querido. Por eso es que están amargados. ¿Acaso no lo sé? ¿Acaso no percibo vuestras penurias? ¿Acaso no se conduele mi corazón por vuestra triste situación? Pero ustedes tienen que recordar que son pioneros, que van a construir un hogar no solo para ustedes mismos, sino también para miles y miles de hermanos nuestros que sufren en aquellos países donde son perseguidos. Un gran ideal anima al barón Hirsch, y quiso el destino que fueran ustedes los elegidos. Ustedes deben sufrir porque son los mártires del gran porvenir luminoso que ya asoma para nuestro sufrido pueblo en esta bendita tierra. Nacido en Carlos Casares, hoy su intendente, Ángel Rampi. La colonia Mauricio era el enclave del trabajo de inmigrantes judíos que el barón Mauricio Hirsch, a través de la Yewis, trajo a Carlos Casares para que gentes que no, en otros mundos, como ustedes lo sabrán, tenían grandes dificultades de sobrevivencia, de persecuciones, de intolerancia, bueno, encontraran en Argentina y precisamente en Carlos Casares un mundo que les permitiera a sí mismos y a sus hijos y a sus descendientes desarrollarse de una manera digna. Creo que lo encontraron en Carlos Casares y fueron muy importantes los colonos judíos por su laboriosidad, grandes trabajadores. Los recuerdo a ellos venir a los almacenes de ramos generales que había en Carlos Casares, en esos grandes vagones, le decían, carros enormes, con ruedas enormes, tirados por 6 caballos, donde venían a comprar toda la vitualla que necesitaban para vivir durante 20 días, un mes o una cosa parecida. Era como si se acercaran gentes con barbas y con sombreros que no estábamos acostumbrados a ver, que venían a buscar sus alimentos para seguir laborando, para seguir trabajando en los campos que el barón había encontrado para ellos. El barón, a través del ingeniero Guillermo Lowenthal, que fue una persona no tan conocida, pero que realmente fue uno de los adalides de la instalación judía en Carlos Casares. Él encontró todos los campos para comprar, él se preocupó de traer a los judíos del puerto hacia acá, etcétera, etcétera. Fue realmente un nombre para tener muy en cuenta. Estamos tramitando el nombre de don Guillermo Lowenthal para la ruta nueva, no la 50, sino la que era el viejo camino hacia la colonia, para que la colonización judía tenga bien presente a un pionero y a un engranaje fundamental en el asentamiento judío. En el pueblo de Moctezuma, como en todas las tierras donde se asentaron colonias judías, la sinagoga puso el espacio para la reflexión y la espiritualidad.
la Boe Paulina y el Jay de Bernardo venían acá. Y tal es así que había tanta cantidad de gente que los chicos no entrábamos. Todo el día jugábamos acá, vamos a suponer. Yom Kippur, todo el día, cuando hay que estar todo el día del perdón, que se está todo el día acá en la sinagoga, venía la Boe Paulina, mi mamá, todos los tíos venían acá al Shin. O todos los colonos, antiguamente era una colonia de judíos. Sábados no se cocinaba, mi mamá tenía el horno ya el viernes a la tarde, ya todo estaba cocinado, todo en el horno puesto. No, nadie hacía fuego, nada. Las fiestas eran hermosas, las mesas puestas con todo. Lo pobre, no había riqueza, pero se vivía feliz. No había egoísmo, no había el otro tiene, yo no tengo. No, eso no existía. Todos eran iguales. Lo que había se comía. Se comía mejor que ahora, porque había de todo. Había de todo en el campo. Buenas quintas, leche, manteca, queso, de todo. Pero se vivía feliz en la pobreza, porque no había plata. Y se vestía un vestidito para las fiestas, se hacía un vestidito y un par de zapatitos, era para las fiestas. Y el sábado, el Shabbat, con esa mesa puesta, con esos manteles blancos, con los candelabros, y toda la familia alrededor de la mesa, no faltaba nadie. Todos. Era una vida linda, en la pobreza, linda. No, yo iba a la escuela de Casares y estaba con ellos, con los abuelos. Nosotros, los padres vivían acá, por acá. Y los viernes hacían el fuego y lo dejaban, le ponían ceniza de noche para que se prenda a la mañana, para no trabajar. Después así se podía prender, pero había que dejarlo por la noche. Y después cuando... No, pero no era ayer, ¿sabés cómo es la cosa? Después el abuelo estaba acá y no nos dejaba trabajar el sábado. Domingo sí, podía hacer lo que quiera, pero el sábado no. Y bueno, cada uno... No, y nosotros cuando estaba mamá acá, nosotros hasta el Peisa, teníamos todo cubiertos aparte. Tenían cubiertos aparte. Y tenemos, están. ¿Y por qué era esto? Porque... Es una cosa sagrada. Sí. Después canear el pollo, había acá el finado Matá, acá, vivía acá, le llevaba los pollos a canear. Después acá en Montezuma estaba el finado Boli. ¿Y sabés qué hacía? Le llevaba paloma ese y el otro resulta que se agarraba la paloma y la tiraba lejos. Dije, y después cuando se la guardaba para comer. Que había menos. Tenía bola. Tenía una chiva así. Está la foto, la chiva, linda. ¿Ustedes comían o no comían? Comíamos, sí, ¿Siempre comían? No, perdón, ¿comías también o no? Sí, ya he comido. Ya cuando comíamos tenemos que escondernos, porque mamá todavía, papá no, pero mamá sí siempre hacía. Ella ha sido medio débil por mala suerte de enfermedades, pero ella siempre ayudaba. Aunque sea descompuesta, pero... Ayudaba hasta que cuando ya no podía, digo, toma algo, porque si no... hay que ver en Casares cómo caían uno arriba al otro, descompuestos. Porque casualmente caían en el tiempo de calor. Igual como esa mosca y estaban medio débiles cuando llegaba cerca de la tarde. Esa mosca que pasaba fría, que caía desfasada, así caían desfasados los paisanos. Este es el plumero. No, había que pasarle cosas al bronceador. ¿No ves canilla? Por ahí. Acá se le pone el carbón, ¿no? Trae el plumero, anda. Voy a traer el plumero, me pasó bien. Lo voy a limpiar. Antes se acostumbraba a tener, los de antes tenían, en todas las casas. Regalo de los abuelos. En todas las casas hubo ahí de esto. No sé si ustedes lo usaban antes? No, nosotros no alcanzamos esto, ya tanto hay que poner el carbón, hay que poner es para tomar. No sé si el abuelo, porque el abuelo estuvo ya, al último estuvieron con nosotros acá. Bebía mucha gente y se servía con carbón y como si fuera como que se dice, como un termo. Es como un termo. Sí. Tomaba té y la canillita, claro. Pero nosotros no estamos arrepentidos de todo eso que dijo el abuelo, de esas cosas que hacían y no. Nosotros lo respetamos. El abuelo se ponía los ponchos, los cosos, debe haber por ahí algunos todavía. Y como decían, el toles.
Y acá le ponían unos cosas, parecía como los lentes de esto. Como lentes, ¿cierto? Y acá hay de todo, pero bueno, sabía mucho, estudioso. Sí, sí. Los chicos éramos cantidad de chicos, por ejemplo, nosotros éramos chicos, estaban los chicos de Kessler, estaba Mario Sigal. Mario Sigal venía acá, los finados padres venían acá al Chile, que ellos eran de al lado de... Ay, Dios mío, che. De Hirsch a un costado, ahí donde tiene el campo, ¿vos sabés dónde tiene Sigal? Sí, sí. Bueno, de ahí ellos venían en Sulque acá, porque antiguamente no existían coches. ¿Eran muy religiosas la gente de acá? Y sí, eran religiosos, che. Por ejemplo, los viernes en la tarde, los sábados. Los sábados se venía a rezar acá. ¿No andaban a caballo? No se podía andar en sulque, a caballo, nada. Y acá enfrente vivía el Zeidi la Bobe nuestra, y ellos ya el día sábado no prendían fuego, nada. Son los que están sepultados en Algarrobo. Sucedió el 26 de diciembre de 1891. Un sábado al anochecer para la primera velita de Hanukkah. Era un sábado hermoso y cálido. Centenares de chicos jugaban ante las carpas y las canciones de las muchachas en el bosquecillo resonaban por todo el campamento. Pero al esconderse el sol en la laguna, un viejo indio anunció una tormenta proveniente desde el oeste. De pronto, sobrevino un silencio tan sobrecogedor que nos dejó en suspenso el alma, y enseguida la naturaleza entera lanzó un quejido aterrador. Todos buscaban refugio en el edificio de la administración. Ya no cabía más nadie. Los hermanos Bertli llegaron trayendo el cuerpo de su madre. Con el alba cesó la lluvia. Al día siguiente llegaron el doctor Lowenthal con el pelirrojo rabino Henry Joseph. Por la tarde se eligió un lugar para instalar el cementerio sobre la colina, cerca de la laguna, donde sigue estando aún hoy. En cuanto terminaban de revocar con barro las paredes de su choza, en cuanto la mujer veía a sus criaturitas bajo techo, protegidas entre muros sólidos, de inmediato se entregaba con alma y vida a trabajar la tierra. Cuando recuerdo a esas dignas y valerosas mujeres de la colonización, las veo envueltas en una rutilante luminosidad. Con su encanto femenino, embellecían más aún las doradas esperanzas. En su fantasía pintaban el futuro con los colores más hermosos y se lo transmitían a sus compañeros, creyendo firmemente en un porvenir holgado, libre y dichoso en el nuevo hogar. El corazón gozaba observando a esas hijas judías venidas de las urbes, acostumbradas a sedas y terciopelos, guantes y sombreritos, vistiendo ahora Oxford y percal, trabajando en el campo a la par de sus maridos. Allí, en esa morada de paz, se reconoce a la mujer íntegra, aquella que es una corona para su marido y una joya para sus hijos. Y eso es lo que eran las leales mujeres de la colonización de Mauricio. También en el desarrollo cultural alcanzó la mujer el más alto nivel. En la difusión del saber fueron las colonistas las pioneras y las primeras colaboradoras. Las mujeres exigieron la creación de escuelas y que se consigan libros para los varones de más de 12 años. Es a ellas a quien corresponden todas las alabanzas y todos los honores de agradecimiento por la existencia en la colonia de ese poquito de cultura.
por decirte algo, 57 años más o menos, yo era chico. Venía a la escuela. A la escuela acá, por eso están los bancos todos escritos. Claro, sí. El maestro era Jules Boller, un hombre con una barba larga. ¿Y había muchos chicos que venían? Sí, sí, muchos, sí. O sea que no, gente de tu edad un poco mayor sabe hablar en yiddish, o aprendió a hablar en y, griego. viste, nosotros entendemos y no sabemos hablar. No sabemos hablar. Y Fito algo antes sabía leer en un diario en hebreo. Y después se olvidó, viste, esas cosas que pasaron, se olvidó. Esto era de los tinteros cuando los chicos escribían. Por eso están pegados. Si algo hay de importancia, de salvoconducto para el elemento israelita es la educación de los hijos. Nosotros tenemos detectada aquí una escuela, la primera escuela del partido, la escuela número 1 de acá, que no fue la primera oficial que tuvo el partido, la primera escuela fue judía, fue de la colonización. La primera oficial, esa escuela para 1910, y bueno, yo te diría que las camadas de 1910 en un 80-90% son hijos de colonos que están egresando de esa escuela. O sea, fue masivo el envío de hijos a esta escuela, a pesar de que la colonia llegó a tener para principios de la década del 10, llegó a tener 5 escuelas dentro de la colonia. Sin embargo, fue masivo porque eso significaba, nos está dando la pauta del traslado, del desplazamiento hacia Carlos Casares. Y es un desplazamiento que no se corta en la medida en que los medios de locomoción van mejorando. Muchos mandan sus hijos y ya tienen una posibilidad de desplazamiento, van mejorando también los caminos, y hay una posibilidad de desplazamiento que les permite atender el campo y tener su familia viviendo en Casares y trasladarse ellos también esporádicamente a Casares. Y entonces en cada casa la familia era numerosa, que querían ser los nietos ya de los inmigrantes. En cada casa había 8 o 10 hijos. Y entonces de ahí, optaron por una fórmula. En cada casa un hijo estudiaba, los otros trabajaban. Y uno estudiaba. La principal rama era medicina y sus derivados. Y en menor escala seguía ingeniería o abogacía. Pero lo principal era medicina y sus derivados. Ahora, cuando esos futuros médicos, cuando ya se recibieron, cuando ya estuvieron en la capital y vieron todo lo que era, entonces de ahí empezaron a convencer a los padres que qué vida era acá, mejor era irse a la ciudad. Y ahí empezó el éxodo, entre el 1930 y 1940, se fueron todos. Y hoy todos los que se fueron de acá, casi todos prosperaron. El que no fue comerciante, industriales y todo eso. Y bueno, y esos judíos siguieron trabajando la tierra y sus hijos fueron creciendo y vinieron a la ciudad a estudiar. Y terminaban de estudiar primaria, iban a estudiar secundaria porque no había secundaria en los primeros años del 50 acá, hasta que se creó en el 51, 52. Terminaban la secundaria y se iban a Buenos Aires. Llegaba el hijo a Buenos Aires, progresaba y llevaba a su padre o a su madre hacia Buenos Aires. O del negocio que tenían, porque también tenían negocios en Carlos Casares, los dejaban, iban a Buenos Aires. Y llegamos al punto que hoy, bueno, comentando recién con una amiga nuestra, me informan que familias asociadas a la colectividad judía son alrededor de 53, 54 familias. Lo deploro, ¿no? Una verdadera pena, porque acá creo que vivían casi la mitad de la población de Carlos Casares era judía. En mi barrio, que era una cuadra y otra, eran 11 familias judías, 10 cristianas. Y teníamos una relación estrechísima y una relación que creo que a medida que los años nos golpean y nos maceran, nos conforman a diferentes modos de vivir, uno añora todo aquello no solamente por los años que ya se fueron, sino porque había costumbres que hoy serían insospechadas y que realmente nutrieron conductas que todavía llevamos en nuestra vida. Y me refiero a conductas que orillan o están dentro de lo moral. Las colectividades nos entrelazamos tanto que bueno, cada una de las colectividades de Carlos Casares tiene algo de la otra. El mejor ejemplo es la plaza de Carlos Casares.
Carlos Casares tiene un mástil mayor con la bandera argentina y 3 mástiles menores, en altura, pero no menores por su intensidad. Uno de los mástiles pertenece a la sociedad española, el del medio a la sociedad israelita y el del otro costado a la sociedad italiana. Es el mejor ejemplo que ha dado el pueblo de Carlos Casares, el que sus colectividades principales hicen sus banderas en los días de festejo patrio o en las conmemoraciones que le son peculiares. Instalados en Carlos Casares, los inmigrantes judíos inician nuevas amistades. He tenido muchísimas amigas en la colectividad y las extraño mucho porque casi todas se me han ido. Unas se me han ido a Buenos Aires y otras se me han ido un poco más lejos. Y de ellos aprendí a cocinar, aprendí a hablar, a bailar un poco la tijera. Toco el piano, toco la tijera, toco el gato, en fin, todas esas cosas que para bailar. Me gustaban las fiestas de Yom Kippur, Rosh Hashanah. Yo al participar te reí, no, pero hay algo más. ¿Una ceremonia? Sí, con todo respeto. Como ellos han asistido a las nuestras también, ¿no? La Sociedad Israelita de Socorros Mutuos se funda en 1902. Al año siguiente, se adquiere el terreno para construir la sede que se concluyó en 1904. Originalmente, se destinó el salón a funciones teatrales, cine y biblioteca. En 1911 se resuelve destinarlo al culto y en 1914 se instala la Escuela Hebrea Talmud Torah. Fue escenario de ceremonias religiosas, encuentros y celebraciones de la comunidad judía casarense. Porque yo siempre vi que el hombre israelita, no sé si ahora existe porque no lo he observado, era muy bueno como padre, como esposo, se sacrificaba. Y una cosa que les contaba el otro día yo hablando, pero era con ustedes, que acá había en las familias israelitas había mucha tendencia a lo artístico. Siempre se habla de la parte comercial, del chef, ¿no? Bueno, del negocio, pero la verdad que es una cosa, una fibra que tiene. Yo veía la juventud, ¿no? Que era la que yo trataba para mi enseñanza. Con cuánta más facilidad y con cuánta más naturalidad, muchas cosas. Vos lo notás en el teatro, más dúctil. Tuve chicas, chicos, ¿no? Y señoras, y señoritas grandes, maestras, tenía alumnas. Pero siempre yo notaba esa tendencia para el arte, para la música. Y acá habían familias pobres o que se estaban haciendo, que se estaban levantando, y vos veías, sentías atrás de una casa que a lo mejor no tenía mucha apariencia, sentías un piano. Había muchísimos pianos en Casares, que ahora no los hay. Entre el año 1900 y 1910 es una época de gran prosperidad para la colonia. Ahí introducen industrias lecheras, hacen, en general, preparan sus campos con alfalfares, que son ejemplo, y se introduce el girasol, que es introducido por primera vez en la República Argentina en Carlos Casares,
donde se comienza primero como una planta simplemente decorativa, hasta que alguien imagina la posibilidad de explotar este producto oleaginoso aquí y se comienza a plantar en grandes cantidades, y después de aquí se manda a otras colonias judías, las de Entre Ríos, que también comienzan el plantadío de girasol. Casares le debe muchísimo a la inmigración judía, más que a los viejos colonos, a la formación que le dieron a sus hijos, y que muchos de ellos regresaron aquí a transformarse en hombres sumamente útiles. La fotografía, el arte de la memoria, llegó a Carlos Casares de la mano de un inmigrante. Que estas imágenes de la actualidad de Carlos Casares sirvan de homenaje a un pionero. Muy poco tiempo brilló el sol para nosotros, los inmigrantes que aspiraban y querían continuar el alto ideal del varón. También nosotros somos en parte culpables, no mucho es cierto, solo un poco. Pero los colonos también somos responsables. Mi misión no consiste en aquilatar la parte de culpa que corresponde a cada uno. Que lo haga el futuro historiador, para quien estas páginas pueden servir de material confiable. Posiblemente él, indagando, investigando, fije la verdadera responsabilidad de cada uno. Yo me limité a relatar el desarrollo de Mauricio y los hechos sucedidos allí por orden cronológico, año a año, tal como ocurrieron.